Hola, ¿qué tal, queridos televidentes? Para mí es un placer nuevamente acompañarlos a su programa Salud para Todo, tratando temas muy interesantes y de nuestro interés para todas las personas que nos están viendo a través de las pantallas de Teleamiga Internacional. Hoy vamos a hablar de uno muy puntual y es el cáncer de mama. Quiero comentarles que el cáncer de mama es un tipo de cáncer que se forma en las células de las mamas. Es, después del cáncer de piel, el más detectado en las mujeres. También se puede formar en los hombres, pero nosotras las mujeres estamos más predispuestas a padecer esta enfermedad. Quiero también compartir con ustedes casos incidentes en Colombia que se presentaron durante el 2018. Mama, 13%, 13.380 casos. Próstata, 12,5%, 12.710 casos. Colon recto, 9%, estómago, 7,3%, pulmón, 5,7%. Esto suma más de 100.000 casos presentados durante el 2018. En hombres, los más predisposiciones para presentar esta enfermedad, por decirlo así: próstata, 26%, estómago, 9,6%, colon recto, 9,2% y pulmón, 6,8%. Y en las mujeres, mama, 24,8%, colon recto 9%, cervix 7%. Vamos entonces, estas cifras quizás son alarmantes y ha ido en aumento en nuestro país. Pero antes de entrar en materia con el tema, vamos a ver una información muy importante que es de nuestro interés respecto al tema que vamos a tratar en el día de hoy. Según la Organización Mundial de la Salud, esta enfermedad es la más común entre las mujeres y la segunda más común en toda la población. En el caso de Colombia, al año se hacen 7.626 diagnósticos de cáncer de seno. Las muertes por cáncer de seno representan el 15% del total de las muertes por cáncer. Hay que dejar claro que aunque la enfermedad es relacionada con las mujeres, también los hombres la pueden padecer. Por cada 100 casos en mujeres, hay uno en hombres. El cáncer de seno o cáncer de mama se origina cuando las células en el seno comienzan a crecer en forma descontrolada. Estas células normalmente forman un tumor que a menudo se puede observar en una radiografía o se puede palpar como una protuberancia, masa o bulto. El cáncer de seno ocurre casi exclusivamente en las mujeres, pero los hombres también lo pueden padecer. La mayoría del cáncer de seno comienza en los conductos que llevan la leche hacia el pezón. A esto se le llama cánceres ductales. Algunos cánceres se originan en las glándulas que producen la leche. A estos cánceres se les llama cánceres lobulares. Aunque muchos tipos de cáncer de seno pueden causar una protuberancia, bulto o masa en el seno, no todos lo hacen. Muchos cánceres de seno se encuentran en mamogramas de detección que pueden mostrar los cánceres en una etapa más temprana, a menudo antes de que puedan palparse y antes de que se presenten síntomas. Si las células cancerosas se han propagado a sus ganglios linfáticos, hay una mayor probabilidad de que las células se hayan desplazado por el sistema linfático y se hayan propagado a otras partes de su cuerpo. A esto se le conoce como metástasis. Debido a esto, encontrar cáncer en uno o más ganglios linfáticos a menudo afecta su plan de tratamiento. Generalmente, se necesita cirugía para extirpar uno o más ganglios linfáticos para saber si el cáncer se ha propagado. Sin embargo, no todas las mujeres con células cancerosas en sus ganglios linfáticos presentan metástasis, y es posible que algunas mujeres sin células cancerosas en sus ganglios linfáticos desarrollen metástasis posteriormente. Acabamos de escuchar una información muy importante que nos pone en contexto de todo el tema que vamos a tratar en el día de hoy. Recordemos también que el 19 de octubre anualmente se celebra el Día del Cáncer de Mama y es precisamente como para concienciar a la sociedad sobre este tema.
hablamos un poco acerca de esta enfermedad y queremos también compartir con ustedes esta cifra. Este cáncer de mama es el tumor más frecuente en las mujeres occidentales. En España se diagnostican, solo en España, alrededor de 32.825 nuevos cánceres de mama al año. Así que precisamente es como concientizarnos acerca de esta enfermedad. También creo que es muy importante el estilo de vida que estamos llevando, la alimentación, aunque las personas que van a desarrollar el cáncer lo pueden hacer porque todos tenemos células cancerígenas en nuestro cuerpo y depende así sea del estilo de vida que llevemos, si vamos a desarrollar la enfermedad lo vamos a hacer en cualquier momento de nuestra vida. Así que precisamente vamos a hablar de este tema con un especialista también que nos va a acompañar en el día de hoy, en esta tarde, que también lo vamos a presentar más adelante porque nos va a acompañar y nos va a contextualizar sobre todo lo que vamos a hablar acerca de la enfermedad. También los televidentes pueden comunicarse con nosotros en la ciudad de Bogotá al 287-83-55 y nuestra línea nacional gratuita 018-115-116. Durante este programa vamos a estar respondiendo todas sus inquietudes y dudas. Vamos a hacer una pequeña pausa, pero no se muevan porque ya volvemos para hablar de este importante tema, el cáncer de mama. Estamos de vuelta con ustedes en su programa Salud para Todos. Ya está con nosotros el especialista Iván Picciotti Chajín. Él es médico de la Liga Colombiana contra el Cáncer, precisamente quien nos va a hablar sobre este tema y es el cáncer de mama. Muchas gracias, doctor, por estar con nosotros. Bienvenido. Muchas gracias, Regina, por la invitación. Yo creo que en el inicio del programa presentaba unas cifras que se dieron durante el 2018 que eran las más incidentes sobre el cáncer de mama. Podemos decir que estas cifras son alarmantes. Usted como especialista, doctor, ¿qué nos puede decir? ¿Por qué estas cifras han venido en aumento? Principalmente es porque hay una mayor preocupación entre las mujeres, o no necesariamente ellas, pero los hombres también, al detectarse alguna masita que en algún momento no presentaban y que esa masita vaya creciendo en el tiempo, llama la atención e inmediatamente solicita valoración por parte del médico especialista, que posteriormente terminan dando con el diagnóstico de cáncer. Esto no sucedía previamente, hace 30 años. ¿Por qué razón? Porque no se concientizaban de la presencia del cáncer. En estos momentos sí. Entonces, a medida que las personas tienen más conciencia del cáncer, hay una mayor detección y por eso las cifras han incrementado notoriamente en los últimos años. Podemos decir entonces que nuestra sociedad actual quizás ha tomado más conciencia sobre este tema, quizás ha estudiado más y está más pendientes de pronto de estar haciéndose el autoexamen. Claro, al tener más conciencia del cáncer, se ha llevado también por parte de las instituciones, de las aseguradoras, realización de programas de screening para detección temprana, no solamente cáncer de mama, sino los otros cánceres que son como más prevalentes, más incidentes en la población. Y eso explica pues lo que te dije previamente en relación al aumento, pero también a la concientización de las personas en relación a la presencia del cáncer. Hablemos un poco ahora de la enfermedad. ¿Qué es el cáncer de mama? Para explicar el cáncer de mama, uno indica que el cáncer es la reproducción de una forma anómala de las células de nuestro organismo. Para este caso serían las células que se encuentran contenidas en la mama. La mama principalmente tiene unos ductos y dentro de esos ductos son los que se origina el cáncer ductal, que es lo que lleva toda la leche hacia el pezón. Y las zonas donde se produce la leche, que son los lobulillos, entonces si se origina un cáncer de esta zona, se denominaría un cáncer lobulillar, siendo más frecuente el cáncer ductal en relación al cáncer lobulillar, 80 a 20% es la relación. Frente a lo que usted nos está diciendo, ¿es ahí donde se origina el cáncer de seno? Sí, sobre esas dos células principalmente es donde se origina. Nuestra economía, en cualquier parte del cuerpo se puede presentar cáncer, pero específicamente el cáncer de mama, hablamos de eso, porque existen también los tejidos de sostén, entonces sobre la grasa que está dentro de la mama se puede producir cáncer, sobre el músculo que está dentro de la mama se puede producir cáncer.
pero específicamente cáncer de mama sobre estas dos. ¿Cómo se propaga el cáncer de seno? Entonces, al producirse la malignidad, el cáncer en sí, las células tienen la capacidad de viajar a través de los vasos sanguíneos. El primer mecanismo de defensa que tiene nuestro organismo son los ganglios linfáticos. Es por eso que las metástasis tempranas que se encuentran dentro del cáncer de mama son a nivel axilar, porque es donde se trata de contener el cáncer. Pero si al continuar las células viajando por cualquier parte de nuestra economía, puede alojarse en el pulmón, cerebro, hueso, hígado y producir metástasis en esos órganos. Entonces, la forma de diseminación principal es hematógena, vía sanguínea a cualquier órgano de nuestra economía. Doctor, ¿qué tan cierto es que algunos productos que nosotros utilizamos las mujeres, productos de aseo, como por ejemplo el desodorante, cremas, también son para una predisposición para que nosotros desarrollemos esta enfermedad? Sí, es claro que la mayoría de esos compuestos son a base de hormonas, las que presentan principalmente las mujeres, como son los estrógenos y los progestágenos, pero que de una u otra forma, en algún momento de la vida, eso termine condicionando el desarrollo del cáncer, no es lo más común, pero pues obviamente sí es para tener en cuenta esta situación, porque si es por eso, la gran mayoría de productos, o incluso un ejemplo, la cojinería que se encuentra en los carros, eso tiene en partes estrógenos. Entonces, a veces recomendaciones, no utilice tanto estrógenos, o por ejemplo las mujeres que hacen terapia de reemplazo hormonal, no utilice este tipo de estrógeno, mejor utilice los estrógenos de vegetales, entonces como son las fitohormonas. No se ha demostrado que tenga alguna relación si esa predisponga más o no al desarrollo del cáncer. Usted nos hablaba de los estrógenos. Nosotros las mujeres producimos este tipo de hormonas. ¿Tenemos más predisposición porque la producimos al cáncer de seno? Ustedes desde que están en la barriga y ya al determinarse el sexo se empiezan a estimular toda la producción estrogénica y lo que hacen que en el futuro pues terminen desarrollando las mamas y posteriormente cuando se desarrollan, entonces empieza la parte de la menstruación. Los estrógenos y los progestágenos se producen en los ovarios, les ayudan a mantener los caracteres sexuales diferentes a nosotros. Las hormonas que predominan en nosotros es la testosterona, nuestra cantidad de estrógeno es extremadamente mínima. Ustedes pueden presentar una cantidad mínima de testosterona, pero no le hace los caracteres de nosotros que son que tengamos la voz gruesa, que tengamos barba, que quedemos calvos, que tengamos mucho vello corporal. Eso nos los facilita nuestra hormona, la testosterona. Al alimentarse el tejido mamario de la parte de los estrógenos y progestágenos, en algún momento, si esa célula tumoral se desarrolla dependiendo de esa alimentación, sí va a depender de que el cáncer se predisponga por la parte de estrógeno, porque hay unos cánceres, aclarando, que no dependen netamente de la producción hormonal. Hay unos cánceres que no dependen de ni estrógeno ni progestágeno. Pueden tener lo que uno llama triple negativos, que hace referencia a que no tienen avidez por el receptor de estrógeno, progestágeno o una proteína que nosotros denominamos HER2. Entonces, los cánceres de mama, si hablamos dentro de la parte de patología, son dependientes de hormonas, receptores positivos, dependiente del HER2, positivo o que no dependa de ninguno de los dos, triple negativos. La mayoría de los cánceres son dependientes de hormonas, un 70%, 75%. Los otros son los dependientes del HER2 y en una menor proporción los triple negativos. Las mujeres cuando ya tienen su periodo que ya se les suspende, que ya no le vuelve más, que es la menopausia, podemos decirlo así, ¿tiene más predisposición a desarrollarlo o también se puede presentar en mujeres jóvenes? Sí. El grupo etario donde más se presenta el cáncer de mama es alrededor de la quinta década. De la quinta década. Si se presenta un cáncer antes de los 45 años, uno debe de pensar que existe algún componente genético hereditario que pueda predisponerlo. Las mujeres en estado de menopausia pueden tener receptores hormonales positivos. ¿Por qué razón? A pesar de que sus ovarios no produzcan más hormonas, pero la grasa sí facilita la conversión hacia hormona. Y ese tumor que se forma ya sigue alimentándose de la hormona. Por eso es que una de las pautas de tratamiento es dar bloqueo hormonal, que es cuando uno da tamoxifeno, letrozol, exemestano, anastrozol, que son las terapias que uno da para bloquear esa producción
y, por decirlo de otra forma, de que el tumor se muera de hambre. Doctor, frente a esta enfermedad, la sociedad siempre ha tratado como de concientizarnos. Creo que el país de alguna forma también ha ido como avanzando en este tema para no perder muchas vidas frente a la enfermedad del cáncer. Usted como especialista, ¿qué cree que le hace falta a nuestro país para enfrentar todos estos retos? Mayor concientización de que no solamente es tener o detectarse alguna masita y no prestarle atención, sino que hay que acudir. Adicionalmente, pues hacer un llamado a las aseguradoras que faciliten los screening, no colocar tantas barreras, porque detectar un cáncer de mama en un estadio temprano es mucho mejor pronóstico para la paciente, para ellos mismos, que detectar un cáncer de mama en estadios avanzados, o sea, metastásico. ¿Por qué? Porque el pronóstico cambia notoriamente. Cuando se detecta un cáncer de estadio temprano, estamos hablando que la probabilidad de supervivencia a 5 años es mayor del 90%, pero si se detecta un cáncer en estadios metastásicos, la probabilidad empieza a disminuir notoriamente. Okay. Y dependiendo también del tipo de cáncer, porque no es lo mismo tener el cáncer hormonal, que se puede bloquear, o tener un triple negativo, que el tratamiento principal es con quimioterapia. Así es, doctor. Doctor, tenemos una llamada, nos llama María desde la ciudad de Tunja. María, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo estás? Para hacerle una pregunta al doctor. Claro que sí, María, adelante, cuéntame. Doctor, buenas tardes. Lo que pasa es que yo en el seno derecho me siento una bolita hace unos meses. ¿Eso podría llegar a ser cáncer? Hola María, ¿cómo estás? Bien. Lo que hay que hacer obviamente es tratar de consultar, que el médico te determine. Perdón, ¿cuántos años tienes? 40. 40, entonces no estás en la edad de que hay que realizar la mamografía, a menos que tenga muchos antecedentes familiares que uno indique que te vas a beneficiar de la mamografía, pero sí requerirías por lo menos la realización de un estudio ecográfico para determinar las características. El radiólogo, cuando te valora, va a dar una puntuación que ellos denominan el BRAPS. Dependiendo del BRAPS, te van a determinar si requieres o no la realización de un estudio histopatológico, o sea, una biopsia. Eso es lo que nos indica si verdaderamente tienes o no una enfermedad maligna. Bueno, María, muchísimas gracias por tu llamada, por esa pregunta. Ustedes también pueden comunicarse con nosotros en la ciudad de Bogotá al 287-83-55, 287-83-55 y nuestra línea nacional gratuita 018-115-116. Doctor, entonces usted nos comentaba del examen que es la mamografía. Dice que a partir de los 40 años es muy temprano hacerse ese examen. ¿A qué edad es ideal empezar a hacer el examen de la mamografía? Siempre se recomienda posterior a los 50 años. Por ejemplo, no se recomienda en mujeres jóvenes porque tienen las mamas muy densas. El estudio mamográfico es un estudio que requiere con rayos X, diferente al estudio ecográfico. Una ecografía normal, simplemente determinar en alguna parte de la mama si se encuentra. Como hacer un estudio mamográfico requiere, por decirlo de una forma, aplastar la mama y realizar un estudio donde se determina a través de los rayos X si hay algunas lesiones puntuales que requieran estudios. Bueno, doctor, vamos a hacer una pequeña pausa, pero yo quiero dejarle una pregunta sobre la mesa. Vamos a hablar en este segundo segmento sobre los tratamientos frente al cáncer de mama. Ya volvemos. Estamos de vuelta con ustedes en su programa Salud para Todo, tratando este tema tan interesante como lo es el cáncer de seno. Yo quiero saludar a esta hora a Analisa, ella nos llama desde la ciudad de Neiva. Analisa, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Gracias, buenas tardes, muy bien. Mi pregunta es para el médico. Claro que sí, adelante Analisa. Gracias, doctor. Lo que suele suceder es que yo toda una vida, mis senos han sido la muerte, para mí mucho dolor, mucho dolor. Hace el espacio de 3 años me tomaron una mamografía y aparece un quiste.
en la cual a mí me dicen que eso no es nada y que eso no es nada, pero a mí me da mucha picada, me duele mucho, no puedo retirarme el brasier, tengo que dormir con brasier y todo porque dicen que el seno mío es muy pesado, la cual no me da nada, que no, que es control, y entre más días me duele más. Yo ya no puedo recostar el seno hacia una parte dura, hacia la mesa o hacia una ventana, porque el dolor es terrible. Estoy lo más de bien cuando pasa esa picada y yo no hago sino sobarme. Creo que eso no es nada, hay que tomarle la mamografía anualmente, y yo pago mi seguridad social, la cual no me han dado ni una pasta de acetaminofén, ni me han remitido al especialista, ni nada. Hola Ana, ¿cómo estás? Como respondí previamente una pregunta, dependiendo de las características imagenológicas que está documentando el radiólogo, él determina si ese quiste que estás presentando tiene características de malignidad o de benignidad. Si el quiste que te han realizado, que te han hecho en los estudios imagenológicos, no se observa un crecimiento o un cambio de su característica que sugiera malignidad, no te van a realizar un estudio de biopsia, te van a hacer ese seguimiento. Pero en caso tal de que eso presente algunos cambios puntuales, sí te van a terminar realizando estudios de patología. Ahora bien, el dolor que estás presentando puede ser multifactorial. En términos generales, los cánceres en sí no duelen a menos que sean demasiado grandes, que tengan un compromiso puntual de la piel, los compromisos de la inervación, de la parte nerviosa de la mama, te puede facilitar el dolor. Pero con lo que me estás indicando y todo el tiempo que lleva, no apuntaría a una malignidad. Si fuese una malignidad en todo el tiempo que lleva, ya se hubiese presentado, ya hubiese crecido, ya tuvieses compromiso en algún otro nivel. Bueno, Analisa, muchísimas gracias. Igualmente, Analisa. Recordamos entonces las líneas telefónicas en Bogotá, el 287-8355 y nuestra línea nacional gratuita 018-115-116. Habíamos dejado una pregunta sobre la mesa, doctor, y eran sobre los tratamientos para enfrentar el cáncer de seno. ¿Cuáles son y qué existe? ¿Cuáles también serían esos resultados positivos que podemos obtener? Perfecto. El tratamiento del cáncer de mama depende puntualmente del estadio en que se haya diagnosticado. Los estadios tempranos, por ejemplo, un estadio 1, puede realizarse la cirugía y dependiendo del resultado de patología se determinará si requiere o no tratamiento sistémico. Cuando uno habla de tratamiento sistémico estoy haciendo referencia a quimioterapia. También depende del tipo de cirugía que le hayan realizado. Si le realizaron una cuadrantectomía, que es solamente un pedazo de la mama, o si le hicieron mastectomía, que es la extirpación completa de la mama. Cuando estamos en estadios más avanzados, un estadio 2 o un estadio 3, generalmente ya puede existir un compromiso de los ganglios. Esos pacientes principalmente se tratan con quimioterapia antes de cirugía, lo que nosotros denominamos una quimioterapia neoadyuvante. Posteriormente al término de la quimioterapia son llevados a cirugía y posteriormente, dependiendo de la cirugía que se le haya hecho, dependiendo del compromiso ganglionar que presente a nivel axilar, va a requerir o no de radioterapia. Como les dije previamente, si tiene expresión de receptores de hormonas, o sea, si los estrógenos son los que están facilitando el crecimiento, va a requerir de una terapia hormonal. Si las pacientes son jóvenes, se pueden dar tamoxifen, si son posmenopáusicas, se puede dar tratamiento con algo que uno llama inhibidores de aromatasa, que es el caso del letrozol, anastrozol o exemestane. Entonces, en eso consiste el tratamiento, que es muy diferente a los pacientes que debutan con enfermedad metastásica, que dependiendo de dónde se encuentren las lesiones, por ejemplo, si son en los huesos, están muy sintomáticas, hay que hacer un tratamiento con radioterapia para tratar de controlar el dolor. Sino el tratamiento depende mucho de los receptores, si tienen de hormonas, si tienen la positividad del HER2, para puntualizar un tratamiento en esos casos. Bueno, doctor, tenemos otra llamada. A esa hora queremos saludar a Aurora. Aurora, feliz tarde. ¿De dónde nos llamas? Acá de Bogotá, buenas tardes. Mire, una pregunta para el doctor. ¿Los desodorantes en aerosol producen cáncer de seno? No. Lo que pasa es que Regina, cuando me preguntó si los productos cosméticos podrían influenciar, indiqué que ellos tienen un componente hormonal, pero no necesariamente indica que si los utilizas vas a desarrollar en algún momento. Si fuese así,
pues la mayoría de mujeres, hombres utilizamos desodorante o las mujeres utilizan cosméticos, entonces la gran mayoría, el 99% de la población desarrollaría cáncer, cosas que no sucede. Es simplemente como para mencionarlo de que todos estos productos cosméticos contienen estrógenos, pero no necesariamente si lo utilizas vas a desarrollar un cáncer de mama. Bueno, Aurora, feliz tarde, muchas gracias. Ahí está la respuesta de nuestro especialista que nos está acompañando en el día de hoy en nuestro programa Salud para Todo. Doctor, nos habló de los tratamientos que existen para el cáncer, nos habló de la quimioterapia, nos habló de la radioterapia y también nos habló de que existen tratamientos hormonales, efectos negativos de esos tratamientos. Entonces, como lo que se está dando es bloquear la producción hormonal, entonces lo que se coloca a los pacientes es como un estado de menopausia. Entonces, si una paciente joven va a experimentar todos los efectos de una menopausia, entonces una paciente de 40 años va a experimentar oleadas vasomotoras, todos los calores que le dan, esa sudoración, va a haber disminución de la libido, entonces no querer de tener relaciones con el esposo, que de una u otra forma pueden presentar problemas en las relaciones, de las parejas en sí, que marcan mucho, ¿verdad? Las otras terapias, por ejemplo, con los inhibidores de aromatasa, el principal problema de ellos, además de inducir esos mismos síntomas, son muchos dolores articulares, osteomusculares, pero que en términos generales son tratables, no es que van a mantener eso indefinido en el tiempo o mientras tengan la terapia, no, son tratamientos que de una u otra forma todos esos efectos adversos son manejables, ¿verdad? Y obviamente cada vez que yo voy a consulta le informan a uno y uno va ajustando el tratamiento para cada caso puntual. Doctor, cuando hay un diagnóstico de cáncer, nosotros como hombres, tanto hombres como mujeres, pensamos que esto es sinónimo de muerte. Yo pienso que también eso tiene que ir acompañado como de una parte emocional, como una parte psicológica que esté como tratando a la persona y le esté dando como pautas para enfrentar ese proceso al que tiene que someterse. Claro, anteriormente la palabra cáncer era sinónimo a muerte. Ya eso ha cambiado con el advenimiento de las nuevas técnicas, nuevas terapias, el nuevo desarrollo de fármacos que ha permitido mejorar el pronóstico de los pacientes aún en estadios metastásicos. Sí es importante cuando una paciente le realizan una mastectomía o no, cuando empiezan con el diagnóstico de cáncer. Entonces, esa red de apoyo que tiene esa paciente es muy importante para ella porque lo toman en cuenta, me están ayudando, tengo aquí el apoyo de mi esposo, de mis hijos, tengo el apoyo de mi familia. Pero cuando eso no sucede, los pacientes siempre tienden a entrar en alteraciones emocionales, claro, depresión. Posteriormente, cuando el paciente se le hace el tratamiento quirúrgico y requiere de mastectomía, o sea, la extirpación completa del seno, eso marca mucho en la paciente. Ahí se incrementan todos los problemas de pareja, porque lo que uno ve y lo que le comentan los pacientes a uno es que mi esposo ya consiguió otra, porque ya yo no tengo el seno. Influye mucho, porque de una u otra forma esa afectación emocional puede afectar a la parte de su enfermedad maligna. Entonces siempre uno hace énfasis en el apoyo del núcleo familiar, de sus hijos, de sus esposos, a que acompañen a esos pacientes, que le ayuden a salir adelante. Para eso está uno, para siempre darle esa voz de apoyo, para apoyarlas con el tratamiento, pero la parte en el hogar sí se nos escapa. Entonces yo personalmente siempre hago énfasis en los familiares, me gusta que vayan siempre acompañados, que me pregunten todo lo que quieran para aclararles las dudas, porque esa parte es importante, no solamente en cáncer de mama, sino en cualquier tipo de cáncer. Usted me hablaba detrás de cámaras de una red de apoyo. Cuéntenos cuál es esa labor que realizan a través de esta red de apoyo. Entonces, siempre existen los grupos multidisciplinarios dentro de los centros oncológicos. Entonces, un grupo multidisciplinario, pues además del oncólogo, del radiooncólogo, del cirujano oncólogo, siempre se requiere entonces el grupo de nutrición, el grupo de terapia física, pero también se requiere la parte de psicología. Uno puede ayudar a esta parte, pero siempre se requiere el acompañamiento de psicología o en su defecto, cuando se nota alguna alteración puntual que requiere un manejo más especializado, se remiten a psiquiatría. Van a requerir tratamientos
que hay que tenerlos en cuenta porque pueden hacer interrelación con nuestros medicamentos, pero la red de apoyo es fundamental en los pacientes con cáncer de mama. Así es, doctor, y yo pienso que lo más importante y lo fundamental es sentir ese amor, ese cariño de nuestra familia alrededor de una persona que ha sido diagnosticada, así sea de cáncer de mama o cualquier tipo de cáncer, que es lo fundamental, que nuestros seres queridos estén apoyándonos en todo momento. Influye mucho. Siempre cuando se ordenan tratamientos de quimioterapia a los pacientes, siempre se les indican que tienen que ir acompañados con un familiar para que preste ayuda en cualquier momento que lo llegue a requerir. Pueden salir con molestias posteriores a la quimioterapia o incluso hay pacientes que se le acercan a uno, o el hijo o la esposa, doctor, no le diga que no sabe. Uno sabe manejar las situaciones, pero uno tampoco puede mentir en relación a la enfermedad, porque uno indica, necesitas quimioterapia. La quimioterapia para nuestro tratamiento puntual es cáncer. Obviamente, cuando uno habla de otras patologías, habla de la quimioterapia, pero en términos generalizados, quimioterapia se relaciona a cáncer. Doctor, recientemente hubo un estudio en el que se publicó en el Jerusalem Post, donde especialistas israelíes manifestaron que dentro de un año tendrían la cura para el cáncer. ¿Usted como especialista es escéptico frente al tema, sí o no? Sí, completamente. Porque la presencia o el desarrollo del cáncer se da por la alteración de una célula puntual. Llegar a decir que vamos a controlar nuestro ADN para que no se desarrolle una enfermedad en el futuro, quién sabe, en el corto plazo no lo creo. ¿No lo cree, doctor? No, señora. Bueno, doctor, vamos a recibir entonces a esta hora una llamada. Camila, de la ciudad de Bogotá. Camila, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, los felicito por este programa. Bueno, gracias, Camila. Adelante, ¿cuál es tu pregunta frente al tema? Doctora, a mí me salió hace un tiempo una especie de nacido en seno. Pues eso tenía como algo que infectaba. Entonces yo quiero saber si eso me puede provocar un cáncer en el futuro. No, pues lo que te entendí era que tenías como una especie de nacido, o sea, unos abscesos. Si tienes un absceso, está haciendo referencia a un proceso infeccioso local y probablemente incluso puedas hasta tener afectación de los ganglios, los cuales te pueden doler. Que eso vaya a terminar en un cáncer, no, eso no tiene ninguna asociación puntual. Ahora bien, que tú tengas esos nacidos, que se perpetúen en el tiempo, que cambien características, claro, hay que prestarle atención y uno no puede decir no te va a dar, pero en este momento como me estás presentando el caso, indicaría que son abscesos y que probablemente van a requerir un tratamiento antibiótico. Bueno, Camila, y está tu respuesta. Muchísimas gracias por haberte comunicado con nosotros. Doctor, frente a la enfermedad siempre nos han hablado de prevención. Quiero que usted nos diga si los estilos de vida que nosotros llevamos pueden también tener una predisposición genética o a desarrollar la enfermedad. Bueno, ayer precisamente se celebró el Día Mundial del Cáncer. Este Día Mundial se celebra desde el año 2010 y es como a un acuerdo que llegaron la Organización Mundial de la Salud, la Unión Internacional para el Cáncer y otro centro para la investigación del cáncer. Es para tomar conciencia, o sea, concientizar a la población de la presencia del cáncer. Entonces, de una u otra forma, nuestros estilos de vida, los cuales indican ellos que uno debería cambiar por hacer actividades diarias, por lo menos 30 minutos, cambiar todo el consumo de grasas saturadas, grasas animales, y cambiarlos por unas dietas más balanceadas a favor de verduras y frutas. Entonces, todos esos factores que son modificables, de una u otra forma terminarán influyendo, así como en el ambiente. ¿Nos ayudarán? Sí, claro, si uno lo modifica con el tiempo, puede uno disminuir el riesgo. No es la gran proporción, pero sí tú lo puedes disminuir. No puntualmente para el cáncer de mama, pero tú sí puedes modificarlo para otros cánceres. Por ejemplo, colon, ¿verdad? Hace 2 o 3 años salió un estudio en el cual indicaba que comer carne podría desarrollarlo, pero no es las proporciones que las personas piensan. Entonces hace referencia a más o menos que son 500 gramos de desayuno, almuerzo y cena todos los días, durante todos los días. Si uno hace eso durante 25 años, entonces sí existe el riesgo que lo desarrolle.
pero las proporciones que se manejan, que no son esas que está indicando el estudio, no es que vayan a desarrollar el cáncer de colon puntualmente. Entonces, los factores modificables, estilo de vida modificables, sí te facilitan que puedas llevar una reducción en el desarrollo de cáncer. Ahora bien, en relación a la otra pregunta, los programas de screening o detección temprana de cáncer son muy importantes, como lo dije previamente. Si tú lo detectas en un estadio temprano es más fácil curarte que si te lo detectas en un estadio más avanzado, porque el riesgo de la recaída en relación a los estadios es mucho menor. El riesgo de recaída de un cáncer de mama, si tú lo tienes en un estadio 3B, entonces el riesgo de recaída es 50-60%. En cambio, el pronóstico de un paciente con estadio 1 es alrededor más del 95%. O sea, de 100 pacientes a 5 años, 95 van a estar vivos. Cosa que cambia. Entonces se requiere de los estudios de screening, estudios de ecografía o estudios de mamografía, además de la realización del autoexamen que realizan las pacientes, que hay que aclarar, la gran mayoría de mujeres a veces no sabe realizarse, e incluso le da pena indicarle a un médico que le enseñe, y eso ayuda mucho porque las pacientes jóvenes, la única forma es que ellas mismas se detecten y acudan al médico para que se haga alguna valoración puntual. Así es, doctor. Tenemos otra llamada. Camila, desde la ciudad de Bogotá. Camila, buenas tardes. ¿Cómo está? Muy buenas tardes, doctor. Muy buenas tardes. ¿Cuál es tu pregunta? Adelante. Doctor, mire, lo que pasa es que más o menos hace un año un familiar tuvo cáncer y le hicieron las quimioterapias, todo muy bien, pero a los 3 meses falleció. ¿Por qué pasó eso? Pues, así como me dicen, no puedo indicar probablemente porque habrá fallecido. Desconoce uno el estadio o a pesar de los tratamientos sucede que la enfermedad es muy agresiva, entonces por más tratamientos que uno dé, algunos pacientes van a terminar desarrollando progresión de su enfermedad y a veces no tenemos el conocimiento científico hasta ese punto para determinar o tratar de controlar la enfermedad. La gran mayoría de cánceres uno los puede controlar, pero en determinadas situaciones, determinadas circunstancias, a pesar que se haga la quimioterapia, la cirugía, el tratamiento sistémico, de una u otra forma progresarán. Sería la historia natural del cáncer, de que tratasen de progresar. Entonces ahí es donde interviene el oncólogo para tratar de controlar lo que más se pueda esa enfermedad, teniendo a los pacientes con una buena calidad de vida. Pero inexorablemente algunos pacientes progresarán a pesar de las terapias que le den. Se las instaures aquí en Colombia o se las instaures en Estados Unidos o en Europa. ¿Por qué? Porque esa es la historia natural del cáncer. Bueno, Camila, muchísimas gracias por haberte comunicado con nosotros. Doctor Rocío, por interno, a través de nuestras redes sociales, @canalteleamiga, tenía una inquietud y es la siguiente. Ella tiene implantes mamarios. ¿Está más propensa a desarrollar este tipo de cáncer, sí o no? No. Los pacientes que tienen el implante no es que se predispongan a desarrollarlos, requieren es de valoraciones diferentes porque obviamente la prótesis impide detectar alguna masa puntual. Entonces, a diferencia de las mujeres que no tienen prótesis que pueden requerir la realización de mamografía, las pacientes con prótesis requieren una realización de estudios ecográficos. Obviamente, hay que hacerle insistencia en el autoexamen para que de una u otra forma pueda detectar alguna lesión que amerite una intervención temprana. Así es, doctor. Entonces, la prevención ante todo es muy importante. Vamos a hacer una pequeña pausa. Ya regresamos con ustedes, doctor. También quiero agradecerle por habernos acompañado durante este espacio. Yo quiero que también usted nos saque unas pequeñas conclusiones frente al tema para que todos nuestros televidentes también en casa puedan tomarlas. Perfecto. Como he dicho a todo lo largo del programa, lo importante es la detección, el autoexamen de las pacientes, que si se detectan algo que no le dé pena con el médico, por favor asistan. Es más fácil tratar un cáncer en estadio temprano que un cáncer en estadios avanzados. Y adicionalmente, en los pacientes que se diagnostican, hacer énfasis en la red de apoyo, que requieran ese soporte que en ese momento necesitan todos los pacientes. Bueno, doctor Iván Picciotti Chajín, médico de la Liga Colombiana contra el Cáncer, muchísimas gracias por habernos acompañado. Después de la pausa vamos a tener a una invitada muy especial. Ella quizás nos va a contar su testimonio acerca del cáncer de mama. No sé si el doctor ha estado muy cerca de este testimonio y qué tal nos podría contar algo acerca de a la que vamos a tener con nosotros. Sí, he tenido muchos pacientes
con testimonios impresionantes, sobrevivientes de cáncer, 10, 15 años, que han sabido llevar su enfermedad afortunadamente y hasta buen término, porque en el momento se encuentran sanas, curadas. Así es, doctor. Muchas gracias nuevamente. Vamos a hacer una pequeña pausa, pero no se muevan porque ya volvemos con otra invitada muy especial, quien va a compartir con nosotros su testimonio de vida. Ya volvemos. Gracias por continuar con nosotros. Queremos presentar a esta hora a Rita María Arciniegas. Ella es una sobreviviente de cáncer y va a compartir con todos nosotros su historia de vida. Bienvenida. Gracias, muy amable. Bueno, Rita, cuéntanos un poco ese proceso desde la primera vez que te detectaron el cáncer de mama. Bueno, yo trabajaba como docente y asistí al médico porque me encontré una masita en el seno izquierdo. Me realizaron el examen de la mamografía, luego me hicieron la ecografía y después me hicieron una biopsia y con la sorpresa de que no tenía solo acá en el seno izquierdo, sino que en el seno derecho, y el del seno derecho ya me había hecho metástasis en un ganglio. Eso hace 18 años. Usted nos dice que se detectó una masita en su seno. ¿Usted se hizo el autoexamen en ese momento? Pues no, a veces uno hacen campañas y ve y uno piensa que a todo el mundo le puede pasar menos a uno, ¿cierto? Claro que no, sí. Un día bañándome me toqué la masita en el seno izquierdo. ¿Cómo fue ese proceso cuando el especialista le confirmó el diagnóstico de la enfermedad? Bueno, yo recibí el resultado de la biopsia y leí que decía carcinoma y pues del susto me quedé sin voz. Fue tan duro el golpe que pues uno no sabe qué hacer porque, a ver, uno siempre conoce de pronto el cáncer y lo relaciona inmediatamente con la muerte, claro, ¿cierto? Así es, eso es lo que y uno en la vida siempre se prepara para muchas otras cosas, pero uno piensa que jamás se va a enfermar o que va a tener una noticia de estas. Entonces, no, pues terrible, al comienzo es un golpe muy duro. Uno no sabe qué hacer, entra en depresión, no quería que nadie me dijera nada, que nadie me hablara, igual casi no quería ni comentar sino a las personas más cercanas, que era a mi hermano, a mis sobrinas y a mi cuñada y una gran amiga que se ha convertido en mi hermana, que ha estado todo el tiempo pendiente de mí. Entonces, pues al comienzo es difícil, entonces uno tiene que recurrir al grupo, un apoyo psicológico y pues que lo orienten, ¿no? Porque uno queda, yo siempre decía que me sentía como en medio del mar y no tener de dónde agarrarme ni para dónde irme, sí, es algo muy fuerte. Pero gracias a Dios encontré el apoyo en mi familia, en mis amigos, en mis compañeros de trabajo, y siempre digo que Dios me coloca muchos angelitos en el camino que siempre me han apoyado y siempre me dan una voz de aliento. Yo creo que esa principalmente es la fuerza que a uno le dan como para seguir luchando, como para seguir afrontando esa prueba, porque podemos decirlo que puede ser una prueba para nuestra vida. Sí, totalmente. Yo era una persona, y es un cambio que uno hace, ¿cierto? Porque yo era una persona supremamente estricta, supremamente cuando uno dice cuadriculado, pues. Maestra, profesora. Pero realmente no, yo dije, Dios mío, yo siempre le pedí a Dios, siempre me aferré a Dios y siempre le decía, Señor, dame paciencia para seguir afrontando esta prueba y dele paciencia a las personas que me están rodeando, que me están apoyando, ¿cierto? Porque es difícil, en un momento cuando a uno le dicen que tiene cáncer, ya no es el problema solo mío, sino es de la familia cercana, de los que lo rodean a uno.
Bueno, entonces, tú supo ese diagnóstico, lo compartió con su familia le brindó ese apoyo. Hablemos un poco del tratamiento. ¿Cómo fue el tratamiento para la enfermedad? Bueno, entonces asistí ya, pues ya continuar, porque yo dije, pues ya me tengo que enfrentar a eso, yo no me puedo quedar encerrada y... No, hay que, siempre cuando uno tiene un problema, siempre le busca una solución, ¿cierto? Y entonces, bueno, escuchar al médico, y yo le decía al doctor, doctor, yo quiero vivir, y hágame lo que sea. Entonces, bueno, tomaron la determinación, como fue en ambos senos a la vez, entonces me tuvieron que hacer la mastectomía radical, bilateral, que eso fue el mismo día. Luego me realizaron quimioterapia y luego, después de la quimioterapia, la radioterapia. Rita, tú me comentabas detrás de cámara que además del cáncer de seno tuviste cáncer de tiroides. ¿Cómo fue ese segundo diagnóstico? Bueno, no, yo seguí trabajando, me hacían la quimioterapia, igual pues es un proceso con tu vida duro. Normal? Claro, yo decía, pues yo vivía sola. En esa época yo decía, yo no me puedo quedar sola, tengo que trabajar para mis cosas, además que ahorita con esto que se me vino encima, yo también tengo que tener de dónde, pues para mis gastos. Claro. Seguí trabajando normal, fue un cambio terrible, pues es un proceso que uno tiene que vivir y que bueno, la caída del cabello, sí, yo no podía llegar a donde yo trabajaba de un día para otro. Y todo me coincidió porque me hice la quimioterapia en junio y ya cuando entraba a vacaciones yo ya iba a llegar sin cabello, entonces yo dije, no, yo tengo que buscar soluciones. Entonces uno empieza a conocer gente de la misma que le está haciendo la quimioterapia, esto, y conseguí, pues me mandé a hacer una peluca y así llegué para que mis estudiantes no me vieran y ellos, pues porque eran niños, entonces yo no podía darles un impacto tan fuerte, ¿no? Entonces yo seguí normal, el mismo corte de cabello, normal, y seguí trabajando. Y a los 9 años de que me dan que tuve el cáncer de seno, me dio cáncer de tiroides. A ese momento ya había superado el cáncer de seno. Total. Cuando te diagnosticaron el de tiroides. ¿Cómo fue ese segundo diagnóstico? ¿Cuál fue tu reacción? No, pues, imagínese, otra vez. Entonces ya averiguar, ¿no? Porque eso uno, pues a mí me ha gustado preguntarle al médico y gracias a Dios he encontrado unos médicos que pues me dan la respuesta, me explican y bueno, aprender a entender y a aprender porque uno ya es como parte de uno y si yo quiero estar bien tengo que hacer las cosas que el médico me sugiere. Entonces le pregunté, doctor, ¿y me tienen que hacer más quimioterapia? Dijo, no, este tiene otro tipo de tratamiento, esto se trabaja con yodo radioactivo. Entonces me hicieron la yodoterapia. Cuéntanos un poco acerca de la yodoterapia, creo que los televidentes que nos están viendo quisieran saber un poco acerca de este tratamiento. Bueno, este tratamiento no es igual que la quimio le dan a uno muchas náuseas y una cantidad de maluquera, pues este tiene otros efectos, entonces... me hospitalicé, lo tienen que hospitalizar y lo tienen que aislar a uno, porque eso es como es radioactivo. Entonces estuve como 3, 4 días en la clínica aislada, igual llegué a mi casa, uno tiene que estar un poquito no, debe estar alejado de los niños y de las personas de la tercera edad. Bueno, Rita, un mensaje final para todas las mujeres, hombres y mujeres que nos están viendo en este momento, porque yo pienso que el cáncer es una enfermedad que en algún momento nos puede tocar a todos. ¿Cuál es ese mensaje de sensibilización que quieres dejar a todos nuestros televidentes? Bueno, pues antes de eso yo les quería comentar que me ha ayudado muchísimo, aparte del apoyo de las personas que les decía, me ha ayudado muchísimo el apoyo que he tenido en la Liga Colombiana contra el Cáncer. Allí hay unos talleres de arte como terapia donde nos reunimos pacientes que están pasando por el proceso de la quimioterapia y la radioterapia y sobrevivientes y compartimos, entonces trabajamos en talleres de óleo, talleres de acuarela, hay yoga, hay un taller de mandalas, talleres de pintura en pastel, entonces eso es súper delicioso. Entonces a mí me ayudó muchísimo eso, entonces yo creo que es invitarlas que no se encierren, sino que busquen siempre el apoyo
que nos brindan. A veces no conocemos de esto y ahí me ayuda muchísimo. Y tener ante todo una actitud muy positiva, tener mucha fe, pedirle a Dios que siempre nos lleve de la manito y nos dé mucha fe, mucha esperanza. Muy bien, Rita María Arciniegas, muchísimas gracias por habernos acompañado. Ustedes también muchísimas gracias. Recuerden, la prevención ante todo y sobre todo hay que estar bien emocionalmente. Muchos tipos de cáncer se reflejan en nuestro cuerpo precisamente porque no aprendemos a perdonar, porque tenemos cosas guardadas en nuestro corazón. Yo pienso que debemos interiorizar esas cosas que nos están haciendo mal para poder superarlos. Gracias por habernos acompañado nuevamente. Mañana nos encontramos a las 2 de la tarde en Salud para Todos. Dios los bendiga.